30 bolívares de jubilación. Es del ministerio. Del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Caramba, entonces bueno, dice que le dieron una jubilación de 134 bolívares por 32 años de servicio, ¿vale? Eso, de verdad que... A mi papá le dieron 600, me acuerdo, cuando se jubiló después de 40 años de servicio. Bueno, le dieron más, imagínate tú, que eran esos 600 eran mucho más que esto. Plata, Entonces, hay ese tema de los jubilados, los pensionados. Por cierto, ¿cómo están los trabajadores del campo? Los trabajadores, ¿cómo están las relaciones allí bien, vale, entre bien. los propietarios de tierra y los trabajadores del campo, los trabajadores que trabajan en los entes del Estado? Fíjate, ahí hay una relación de convivencia bien interesante que en principio la gente del campo, los grandes productores, como consecuencia del impacto y el auge que ha tenido la agricultura, han venido mejorando progresivamente los ingresos de sus trabajadores. Aquella figura del jornalero que se venía de Colombia para acá y que prácticamente trabajaba en condiciones... Los braceros que llamaban. Los braceros. Esa es una figura que fue como poco a poco desapareciendo por múltiples razones y que como consecuencia de las leyes que se han venido creando en la Revolución Bolivariana, los trabajadores han venido adquiriendo parte de sus derechos que fueron conculcados. Para nadie es un secreto pues el impacto que han tenido los ingresos en el país como consecuencia de las medidas económicas duras que nos aplicaron, que nos siguen aplicando por todos estos años, y el proceso de recuperación que se ha venido haciendo del ingreso del país, que eso no es un tema para este programa, que pudiéramos hacerlo incluso también, pero progresivamente se ha venido rescatando ese ingreso, y un fenómeno que se dio, Vladimir, en casi todos los sectores de la economía. Antes los trabajadores del sector público eran trabajadores muy bien remunerados, claro, en comparación con el sector privado. Claro, era al revés. Porque habían ingresos. Pues ahora el sector privado, que de alguna forma ha tenido confianza en el país, ha creído en el país, se ha quedado en el país, ha crecido en sus emprendimientos industriales, le ha venido pagando un salario a sus trabajadores dignos. Pues yo creo que la prueba de esa relación trabajador-empleador se expresa en los 1 de mayo, que se celebran en Venezuela todos los años. Que tú recuerdas como rebelde que fuiste también en tu época de juventud, los 1 de mayo era para que saliéramos a protestar y a quemar al gobierno. Y el gobierno nunca marchaba le tenía pánico al 1 de mayo. Ahora los 1 de mayo son días de celebración, son días de reclamos de siempre, que existirán y que deberían existir permanentemente por parte de los trabajadores, porque yo creo que nunca será satisfecha la demanda y la valía que el trabajador aporta en el campo. El que diga hoy en Venezuela los trabajadores no tienen derecho, no tienen razones para protestar o para reclamar, no vive en Venezuela. Siempre habrá derecho y alguna razón y una justificación para protestar. Eso es inevitable y es incuestionable, y además es necesario para que todo gobierno, todo país, toda democracia se fortalezca. Es necesario. Nunca debemos estar conformes, y eso es parte de lo que hace la vitalidad de un proceso político. El proceso político que diga que no tiene nada de reclamo es porque o hay una dictadura férrea o no le permiten abrir la boca porque le van a dar un batazo por la cabeza, etc. Eso está claro. Y en este país, cada vez que ha habido necesidad de reclamar, no solo los trabajadores, las comunidades como tal, cualquier reivindicación está en libertad de hacerlo, y lo han hecho. Por cierto que en su momento Elías Agua acompañó las protestas de algunos comuneros por maltratos de la Guardia Nacional y de otros cuerpos de seguridad en algunos estados del país. ¿En qué ha quedado eso? ¿Se han restablecido los derechos de esos comuneros? Fíjate que no se han visto más esas protestas. Eso es una señal importante. Y los comuneros no han desaparecido, están ahí trabajando, están haciendo sus tareas, y eso es parte de la conciencia que los comuneros y comuneras y que nuestras Fuerzas Armadas han venido adquiriendo también. Ahora, ¿cómo hace el Estado para mediar, por ejemplo, entre comuneros y propietarios de tierra? ¿Cómo están las relaciones, por ejemplo, con la Federación de Ganaderos con respecto a los reclamos que tienen en materia agrícola, en materia de tierra, de extensión de tierra? Sí. Incluso creo que hasta los llevaron a instancias internacionales. No, fíjate que en principio estos conflictos están en un nivel muy, pero muy, 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 muy bajo, en principio, para partir de ahí. En segundo lugar, hay un proceso de revisión de casi todos estos procedimientos que se llevaron a cabo, porque algunos de ellos pues se hicieron de manera inadecuada, donde ha habido estos ¿cómo se llama?, desajustes desde el punto de vista jurídico.
el Estado está valorando la posibilidad de que haya allí un resarcimiento de esos daños. Y en donde se ha hecho de manera adecuada, pues se han venido de manera progresiva honrando los compromisos que se habían adquirido cuando el famoso método Chas, que fue el inicio pues, del rescate de tierra y el proceso de democratización de la tierra, que en definitiva estaban ociosas gran parte de ellas. ¿En qué quedó ese método Chas? No, bueno, eso tuvo su momento. Pues. Ahora hay otra época, otros mecanismos. Allí yo creo que hay una conciencia bien importante de parte de nuestros campesinos. Yo creo que las medidas de invasión dejaron de existir. Los campesinos van a los predios donde hay improductividad, se plantan fuera de los terrenos donde de alguna manera ellos sienten el derecho de poder tener acceso a la tierra para trabajar. El INTI opera junto con las autoridades y se han venido dando procesos en paz. Pocos conflictos hemos tenido, te voy a decir, en estos 6 años y 4 meses que tengo yo al frente del ministerio en materia de tierra, y donde ha habido conflictos hemos actuado. Mira, ¿no te gustaría servir en otra área? ¿Vas a seguir en el ministerio? Bueno, no sabemos. En cualquier trinchera estaremos presentes para la defensa de este proceso, eso lo sabes tú. ¿Qué te falta por hacer como ministro de tierra? Mucho, que no hayas hecho. Mucho, falta muchísimo. Vi que, por ejemplo, promovieron unas ferias de ganado caprino. Sí, fíjate, hay mucho por hacer porque en principio creo que se está transitando un modelo económico importante, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, donde la agricultura indiscutiblemente es y será el soporte del desarrollo de los países. Venezuela tiene un potencial todavía por descubrir en materia agrícola. Hace unos minutos acabo de regresar de una reunión con productores de palma africana, por ejemplo, que ese fue un cultivo que se había olvidado y resulta que ahora tenemos el vivero más grande de América Latina acá en la cuenca del sur del lago para incrementar la superficie de palma aceitera, que es una palma que no solo se utiliza para hacer aceite, para eso es lo menos que se utiliza. Es un fruto que tiene una gran cantidad de aplicaciones en el sector industrial, en el sector de la salud, en el sector de los cosméticos, en el sector de la agricultura, más allá del aceite, porque es un producto para alimentos balanceados espectacular, extraordinario. Si tiene una cantidad de usos, su tallo, la palma como tal, es una fibra espectacular para hacer tejido. Entonces, por cierto que yo estuve en Yaracuy hace unas 2 semanas y allí conocí a un señor que cultiva, que incluso ha participado en varios programas, que él cultiva vetiver. Sí. Y no solamente que es una raíz que se utiliza para la elaboración de perfumes, sino que también hacen un tejido parecido al mimbre, o sea. Es así. Y ahí, yo no sabía que eso se podía. Y además el vetiver es un gran contenedor de taludes. Cuando tú ves en las carreteras que hay una especie de pasto ahí verde que está allí, bueno, eso se usa desde el punto de vista de la ingeniería, porque la superficie radicular que construye el vetiver es el mejor contenedor de taludes y evita las erosiones, pues. Y además el ganado se lo come también y sabe sabroso. Hablando de eso, ¿cómo está la siembra de pasto para el alimento del ganado? Bueno, fíjate que también allí, esa es parte de los logros silentes que se han venido dando. Los ganaderos han descubierto o han redescubierto o por fin se convencieron de que definitivamente tienen que hacer silvopastoreo en su finca, en su fundo, en su hato. Nosotros teníamos una muy, pero muy pequeña superficie con pastizales en la ganadería y eso se ha venido incrementando de manera progresiva. De verdad que impresionante cómo ha crecido en la zona oriental del país, en Monagas, Anzoátegui, en la región de Guárico, que es una región muy dura por el tema climático, y en el Zulia. Bueno, la mayoría de los productores ganaderos del Zulia y en Barinas, que son grandes productores, sobre todo Barinas, que es el primer productor de ganado del país, han venido creciendo en la superficie de pastizales artificiales. Más allá del pasto natural que había en esa sabana, han estado metiendo cualquier cantidad de variedades de cultivos de pasto, porque además es un cultivo que dura, si se maneja bien, dura toda la vida, pues. Vamos a hacer la pausa y al regreso continuaremos conversando con Wilmar Castro Soteldo. Ahora fíjate, tengo algunos puntos pendientes. Uno de ellos, ¿cómo está el tema de las matracas en las carreteras? Porque los ferieros se quejan de que traen las frutas del interior, entonces llegan con 200 kilos de lechosa. Esa pregunta se la tiene que hacer a González López y al comandante de la Guardia. Bueno, pero tú tienes que atender porque a ti te interesa que la cosa llegue a su destino, ¿no?